Listo, ahí está, ahí comienza. Bueno, Hola, buenas tardes. Buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Claudita Bonín. Gracias, Nicolás Peralta. Ahora se van a presentar ellos. Chicos, nos acompañan en el proyecto también, son tutores. Así que bueno, ahora van a hablar, se van a presentar. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en otra noche más de Todos Somos Necesarios. Bueno, muchas gracias, Sandrita. Y bueno, con algunos nos conocemos, con otros no. Mi nombre es Claudia, yo soy docente en la cátedra de Operatoria 1B. Y con Nico les preparamos este tema de blanqueamiento en respuesta a una necesidad que tiene la comunidad de Tasma. Y creemos que es súper importante participar de todas estas instancias porque dicen que cuando uno enseña es cuando más aprende, ¿no? Así que nosotros también somos parte de este aprendizaje. Y cuando hablamos de blanqueamiento, ¿podemos pasar la próxima, Nico? ahí está. Cuando hablamos de blanqueamiento, Nico, uno no siempre... estás compartiendo, disculpa, Claudia. No estás compartiendo, Nicolás. ¿Estoy Al compartiendo o no? menos yo no veo. No sé ustedes, chicos. No, yo tampoco veo. No estás compartiendo, Nico. Se te amotinó como a mí. Qué raro, pasa? porque Y bueno, sí. A ver, vemos ahí. Y Ahora Apareció sí, hace un Nico. rato, ahora apareciera. déjenme que ahora lo veo. Fue raro. Ahí está. no. ¿Y ahí? Ahora sí. Ahí, Ahora sí. ahora Esa sí. es esa Ahí es la que está. necesito, Nico. ¿Esa? Y Bueno. esa, gracias. Y bueno, un poco esta imagen para iniciar en esto que les estaba contando, ¿no? Que cuando uno por ahí piensa en blanqueamiento, que en realidad el término adecuado es aclaramiento, porque los dientes no se vuelven blancos, sino que lo que hacen es aclararse, uno siempre piensa, bueno, blanqueamiento, aclaramiento es un tratamiento estético. Y en realidad yo creo que hay en ocasiones donde el tratamiento puede ser clasificado dentro de los tratamientos estéticos, pero también imagínense que si nosotros tenemos un niño de 8 años donde empieza la exfoliación o el recambio de sus piezas temporarias y empiezan a aparecer sus dientitos permanentes con esas vetas características de la fluorosis, yo creo que en este momento deja de ser un tratamiento estético para transformarse en un tratamiento del tipo terapéutico. Uno muchas veces observa que las personas portadoras de estas vetas características de la fluorosis o de estas cuestiones, digamos, cromáticas que tienen los dientes, no pueden sonreír libremente, ¿no? Es como que se quieren sonreír y empiezan como que a vertir los labios, a ponerse la manito. Muchos de ellos han sido muy felices durante esta pandemia por el uso del barbijo. Entonces creo que cuando las discromías empiezan a afectar las actividades de diario de una persona, este tratamiento deja de ser un tratamiento estético para transformarse en un tratamiento de tipo terapéutico. ¿Podemos pasar la próxima, Nico? Y un poco también, acá les traigo a colación porque una de las cuestiones que hay, a partir de qué edad puedo usar un blanqueamiento, y en niños y en no niños, y siempre como que no hay mucha evidencia al respecto, ¿no? Sin embargo, fíjense que la Academia Americana de Odontología Pediátrica alienta el uso juicioso del blanqueamiento, tanto en dientes vitales como no vitales, en niños y en adolescentes, ¿no? Siempre haciendo hincapié en esto, en el uso juicioso. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a blanquear a demanda o no voy a aclarar a demanda del paciente, sino cuando yo como profesional considero que estoy frente a una situación que realmente amerita este tipo de tratamientos. La próxima, Nico. Y cuando nosotros hablamos de aclaramiento o de blanqueamiento dentario, tenemos que pensar que es una técnica de mínima invasión, donde prácticamente ni se afectan los tejidos duros del diente, y que para transformar esa imagen superior en la imagen inferior, necesitamos de la presencia de peróxidos.
Y esto del peróxido lo vamos a poner en el portapapeles hasta que les muestre la próxima imagen. ¿Podemos mostrar la próxima, Nico? ¿Está? Gracias. Nosotros aprendimos en la facu a modificar el tamaño de un elemento dentario, la forma, que por lo general lo hacemos con reconstrucciones de tipo tanto directas como indirectas, y cuando hablamos de aclaramiento, lo que vamos a tratar de modificar es el color, ¿no? El color tiene varias dimensiones, pero nosotros lo que vamos a trabajar y lo que vamos a modificar es el color. La próxima, Nico. Bien. Y vieron que yo les dije que pusiéramos en el portapapeles esta cuestión de que para aclarar un elemento dentario nosotros necesitamos sí o sí de la presencia de una sustancia química que se llama peróxido, de oxígeno libre. ¿Y por qué les digo esto? Porque parece ser que si hoy una pasta dental no dice en su envase para blanquear o para la sensibilidad, parece que es una pasta que no se vende. Entonces, muchas veces, y vemos publicidades donde muchas veces están anunciadas pastas como blanqueadoras. Sin embargo, hay un índice que yo les he puesto ahí en la imagen que habla de la abrasividad relativa de la dentina. ¿Qué quiere decir? Que es un método que se usa y que ha sido adoptado por la ADA, la American Dental Association, para medir el efecto erosivo o el potencial de erosión que tienen las pastas dentales sobre los tejidos duros del diente. Y ellos establecieron un score, ¿no? De 0 a 80, baja abrasión, de 77 a 100, de rango medio, de 100 a 150, muy abrasivo, y valores superiores ya son considerados dañinos para los tejidos duros. Vamos con la próxima, Nico. Y ellos han tomado, esta tablita se ve chiquitita, pero ellos han rankeado todas las pastas dentales que existían en ese momento en Estados Unidos, ¿no? Y fíjense, yo no sé si alcanzan a ver, pero fíjense en el puesto 165, que está dentro de las agrupadas en colorcito rosa, ¿no? La Colgate Control Tártaro. Fíjense en el puesto 200, la Colgate 2 en 1, que es una de las pastas más vendidas acá en Argentina. O sea, hay muchas pastas que se comercializan en el súper, o sea, en la farmacia, y que son altamente abrasivas. Entonces lo que realizan estas pastas cuando el paciente las usa o las aplica con asiduidad es la eliminación solamente del pigmento superficial, del pigmento extrínseco. Y en estos casos es peor el remedio que la enfermedad, porque elimina el pigmento extrínseco, pero a la vez abrasiona la superficie. Entonces este pigmento se va a depositar a menor periodo de tiempo y con mayor intensidad. Entonces, mucho cuidado con estas pastas que dicen ser blanqueadoras, pero que son abrasivas. Vamos con la próxima, Nico. Yo no sé si no la estoy viendo. ¿Hola? Ahí cambió. Ahí cambió. Sí. Gracias, Nico. De nada. Otra de las cosas que a mí me impactó un poco fue esto de la dieta blanca, ¿no? Sobre todo este artículo. Este artículo ha sido realizado, fíjense, publicado en una revista, que es la Operative Dentistry, una revista con un gran índice de impacto dentro de nuestra especialidad. Son autores que se dedican por lo general a hacer trabajos sobre blanqueamiento, son muy reconocidos a nivel mundial, y ellos hicieron un estudio, dividieron dos grupos de pacientes, y mientras realizaban el tratamiento de blanqueamiento, a un grupo le hicieron hacer dieta blanca, y al otro grupo no. Y llegaron a la conclusión de que no hay diferencias significativas en cuanto a los resultados del aclaramiento con dieta blanca o sin dieta blanca. Desde hace un tiempo, yo realizo los tratamientos de aclaramiento sin indicación de dieta blanca, y los tratamientos andan muy bien. Y esto no es un factor menos importante, ¿no? Porque en un principio, cuando uno le dice al paciente que tiene que tener una serie de recaudos y que mientras se está realizando el tratamiento va a tener que comer todo blanco, realmente por ahí la adhesión del paciente al tratamiento suele ser un poco reacia, ¿no?
Esto no significa que él pueda comer lo que quiera. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser claros y explicarles de que a mayor cantidad de pigmentación presente tanto en la alimentación como en las bebidas, evidentemente eso va a influenciar a la larga sobre el tratamiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Que cuide la frecuencia de la ingesta. Si nosotros al paciente le prohibimos algo, el paciente nos va a decir que sí lo cumple o que sí realiza, cumple con nuestras indicaciones, y en realidad no lo va a estar haciendo y no vamos a obtener los efectos deseados. Todos estos tratamientos que involucran, digamos que para el éxito, involucran a un tercero, además del odontólogo, son realmente complicados por eso, porque nosotros no estamos con ese tercero las 24 horas del día controlando qué es lo que está haciendo. La próxima, Nico. Otra de las cuestiones que tenemos, que por lo general el paciente pregunta, es si este tipo de tratamientos, y muchos de nosotros también nos preguntamos si este tipo de tratamientos afectan la estructura adamantina. En realidad, cuando se hacen trabajos midiendo la capacidad o la potencialidad que tienen los agentes blanqueadores de afectar el tejido adamantino, se hacen in vitro. Entonces se toma un elemento dentario, se mide la dureza, por ejemplo, se somete a la acción del blanqueador e inmediatamente se mide, se repite la medición. Entonces, evidentemente que en estas condiciones in vitro va a haber una disminución en la dureza. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que los dientes no vienen solos a la consulta. Vienen dentro de una boca y esa boca le pertenece a un paciente. Y vienen bañados de saliva. Entonces recordemos todo lo que nosotros sabemos de las ciencias básicas y clínicas, que es que esa saliva tiene la capacidad de remineralizar. Y de todas maneras, si ustedes no estuviesen tranquilos o les quedara todavía la duda, a pesar de la evidencia científica, ¿podemos pasar la próxima, Nico? Nosotros lo que podemos hacer es colocar, a posteriori de realizar un tratamiento de blanqueamiento, algún tipo de agente remineralizante. Por lo general, los que son de preferencia son aquellos agentes remineralizantes con potenciadores de flúor, o sea que además de flúor, tienen en su composición calcio y tienen en su composición fosfato. Por ejemplo, este se llama Clinpro White, es de la 3MSP, todo lo que lleva el prefijo Clinpro es porque pertenece a toda la línea preventiva de la empresa. Como están observando en la imagen, viene como en pequeños sobrecitos unidosis. ¿Podemos pasar, Nico, porfis? Vamos. Nosotros tomamos el sobrecito y antes de abrirlo podemos ir presionando de esta manera con los dedos para que se homogeneice los componentes que hay dentro del sobrecito. Lo dispensamos sobre una loseta o muchos usan el dorso del guante y con un pincelito vamos a ir cepillando desde distal por hemiarcada, ¿no? Desde distal del último molar por vestibular hacia el incisivo central. Desde distal del último molar hacia el incisivo central. Y repetimos la maniobra en el sector inferior. Lo que es súper importante es no ir y volver con el cepillo, porque si no van a notar que el pincelito se empieza como a empastar, ¿no? Porque la capa que yo pongo en segundo lugar levanta a la primera capa. Y les digo solamente por vestibular, porque la composición química, en la composición química de este material hay un componente que se llama ácido fumárico, que hace que yo lo ponga por vestibular, pero migre por todas las superficies dentarias y llega absolutamente a todas las zonas, caras proximales, palatino. Entonces no me hace falta pincelar por todos lados. La próxima, Nico. Este material es garantizado por la empresa durante 3 meses, o sea que yo durante 3 meses voy a tener disponible calcio, flúor y fosfato para remineralizar en esa cavidad bucal. Este barniz también es muy semejante al anterior, es de la GC, se llama My Varnish porque es como el primito hermano, el primito barniz, el primito barniz de esa pasta que se conoce, que es muy conocida. Los que han cursado o están cursando odontopediatría habrán escuchado nombrarla, que se llama My Paste o Mi Paste.
tiene prácticamente la misma indicación que el barniz anterior. La próxima. Vienen esas tacitas individuales. Y todos estos barnices, ambos, tienen las siguientes indicaciones post-tratamiento del paciente. Primero, no cepillarse por 4 horas. No comer alimentos duros ni pegajosos. No utilizar productos con alcohol, porque eso tiene un vehículo de alcohol, entonces levanta la capa del barniz. Y si bien no se recomienda enjuagarse de manera inmediata, el paciente, una vez que se retira del consultorio, a los 10 minutos, si tiene sed, puede tomar agua. Muchas veces sucede que hacemos este tipo de tratamientos y cuando uno prohíbe algo, es cuando la persona realmente tiene deseos de hacerlo. La próxima. Son de fácil aplicación, de sabor súper agradable, y acá tienen un cuadro comparativo entre los dos. Si se fijan, la cantidad de fluoruros por parte por millón es exactamente la misma en ambos tipos de barnices. Climpro viene sabor menta y melón, My Varnish, menta y fresa fresca. El principio activo sí es diferente. Es fosfato tricálcico en el Climpro, y fíjense en el My Varnish. Tiene el fluoruro de calcio amorfo y tiene caseína, por lo cual la única precaución que tenemos que tener con la utilización de este material es no usar en pacientes alérgicos a las proteínas de la leche. Si no es alérgico, cualquiera de estos dos excelentes materiales funcionan excelentes como remineralizadores post-tratamientos de aclaramiento. Fáciles de usar, sencillos, me aseguro la permanencia de los mismos durante 3 meses, y además son transparentes o color diente, entonces yo puedo pincelar y el paciente vuelve a su rutina normal sin llevar ningún tipo de color caramelo como los barnices que teníamos con anterioridad a la aparición de estos. La próxima, Nico. Otra de las cosas que suelen presentarse con mucha frecuencia cuando uno hace un tratamiento de aclaramiento dental es el tema de la sensibilidad. Nosotros para el tratamiento de la sensibilidad podemos abordarla antes de la realización del tratamiento de blanqueamiento, durante el tratamiento de blanqueamiento o a posteriori del tratamiento, siempre dependiendo de la intensidad del dolor. Hay pacientes, por lo general el paciente nunca llega a una primera consulta sin conocernos directamente a pedir un tratamiento de blanqueamiento. Y ya les va a suceder de que hay pacientes que llegan al consultorio, te miran y ya les duele. Entonces, cuando uno detecta que es un paciente hipersensible, lo que puede hacer, por ejemplo, es en la cubeta individual que vamos a utilizar para el tratamiento ambulatorio, colocar, por ejemplo, el nitrato de potasio con flúor, que son los agentes desensibilizantes que por lo general suelen venir asociados a las buenas líneas de aclaramiento dentario, y hacer que lo coloque durante 30 minutos desde una semana a 4 días antes al inicio del tratamiento. Durante el tratamiento, vuelvo a repetir y voy a hacer hincapié un montón de veces en esto. Si nosotros vamos a hacer tratamientos de aclaramiento, no hay que comprar cualquier blanqueador. Hay que comprar blanqueadores que sean fabricados por empresas de reconocida trayectoria. La trayectoria, por lo general, va acompañada de estudios científicos que respaldan el diseño de esos productos. Entonces, hay que usar productos seguros. La mayoría de estos productos de blanqueamiento seguros y de buena calidad traen incorporado, en conjunto al agente blanqueador, un desensibilizante. Hay veces que la sensibilidad es como que más intensa. Entonces hay 2 cosas que tengo que hacer. Volver a hacer el examen clínico, porque tal vez se me pasó por alto alguna pequeña afracción, retracción gingival, y haya expuesto algún cuellito, aunque sea en su mínima expresión, y por ahí está permeando el agente blanqueador y produciendo la sensibilidad, lo cual tendré que corregir en la cubeta. O si no, lo que yo puedo utilizar es algún tipo de AINE, ¿no? Diclofenac, ketorolac, ibuprofeno. Y lo indico como 1 cada 6, 1 cada 8, depende del peso del paciente y de la intensidad de la molestia.
Cuando había algunas pequeñas fracciones o retracciones gingivales, también podíamos remineralizar con algún ionómero vítreo remineralizante, así también de consistencia transparente. El que era muy bueno es el Clean XT, que figura ahí en el clicker. Y les hablo en pasado porque recibí la noticia hace una semana que 3M Latinoamérica no lo trae más, no lo fabrica más ni lo va a comercializar más para Latinoamérica. Así que bueno, veremos por el camino. Yo hasta el momento desconozco de la existencia en el comercio acá en el país de ionómeros vítreos remineralizantes de larga duración como este, pero bueno, si alguien sabe me cuenta y si no, seguimos en la búsqueda. ¿Podemos pasar la próxima, Nico? Y bueno, y yo creo que un poco esto es lo fundamental del blanqueamiento. Hay dos variables que tenemos que controlar para que un aclaramiento sea seguro y sea efectivo. La concentración y el tiempo. Y yo les puse ahí una leyenda que dice, el tiempo y la concentración son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Nuestros pacientes no son todos iguales, son todos diferentes, ¿sí? Entonces yo no puedo comprar un solo agente blanqueador con una sola concentración y pretender blanquear, aclarar a todos mis pacientes con esa sola jeringa. Yo estas variables las voy a tener que manejar. Si yo utilizo un blanqueador muy concentrado, o sea, a mayor concentración, el periodo en el que va a blanquear va a ser menor. Inversamente va a suceder que si yo utilizo un blanqueamiento a baja concentración, lo voy a tener que utilizar durante mayor cantidad de tiempo. ¿Y cuándo selecciono uno y cuándo selecciono otro? Y depende de la situación que se me esté presentando. ¿Por qué? Porque distinto es que hoy venga una persona y nos diga, vengo a blanquearme hoy lunes porque me caso el sábado, ¿sí? Que yo necesito un efecto prácticamente inmediato, entonces voy a utilizar algo en alta concentración, y si es alta concentración lo voy a controlar yo en el consultorio. Y voy a lograr un blanqueamiento rápido. A que venga hoy lunes una quinceañera y me cuente que en los primeros días de noviembre, una egresada, que los primeros días de noviembre va a egresar o tiene su cumpleaños de 15 y se quiere blanquear. Ahí yo voy a utilizar un blanqueador a menor concentración durante mayor cantidad de tiempo. Otro detalle, no menos importante, es considerar que cuando nosotros realizamos blanqueamientos progresivos, o sea, a mayor cantidad de tiempo, el efecto en el que permanece el blanqueamiento a través del tiempo es mucho mayor y mucho mejor que si fuese un blanqueamiento de tipo rápido. Entonces, creo que este es el secreto. Tratar un poco de manejar la concentración y el tiempo. ¿Cómo podemos manejar también otro ejemplo? Yo le di a mi paciente un blanqueador en determinada concentración y el paciente lo usa 2 o 3 días y me dice, tengo sensibilidad. ¿Qué puedo hacer? Cambiarle esa jeringa por otra de menor concentración. O si no, ¿qué puedo hacer? Alargar el tiempo. Que no lo use todos los días, sino que lo use día por medio. Pero con esto del blanqueamiento no hay recetas mágicas, no hay recetas infalibles. Este procedimiento requiere de mucho trabajo, del uso de productos seguros y de seguimiento por parte del odontólogo a su paciente. Niquito, no sé si vamos a contestar, si hay preguntas hasta ahora, si alguien quiere que aclaremos algo o que retomemos algo. En el chat no hay ninguna pregunta. No sé, chicos, si quieren verbalmente preguntarle antes a la doctora, antes de que comience el doctor Nicolás. Yo tengo una duda. Sí, Franco. Adelante. Sí, cuando cursé tercer año diagnóstico por imagen, nos habían sabido comentar de que
la reabsorción de un tinaria interna podría ser o podría estar asociada a los productos que se utilizan para el blanqueamiento, que no recuerdo si era el peróxido de carbamida. No sé si esto es un mito, si realmente está comprobado. Pero recién estuve chusmeando en las páginas ahí de PubMed o Cielo y no encontré nada. Pero no sé si Mira, esto realmente es mito o no. mira, Franco, en realidad es como dice una famosa frase, ¿no? Que todas las sustancias pueden ser remedios o venenos, depende del uso que nosotros les demos. Vuelvo a lo de antes. Si vos utilizás un blanqueador de marca reconocida, como te indica el fabricante, y como vos aprendiste en la facultad que hay que ejecutar la técnica, el procedimiento es seguro, ¿sí? Ahora, si por ahí, por la misma adrenalina de la clínica, porque no la vimos bien, introducimos modificaciones a la técnica sin ningún sustento científico, es muy probable que se puedan presentar complicaciones, como por ejemplo las reabsorciones dentinarias internas. Excelente, gracias. Acá Claudia pregunta, Mariano, ¿hay alguna marca en especial o porcentajes de concentraciones que se sugiera? Mira, en realidad marcas, uno tiene que buscar marcas reconocidas, ¿sí? Marcas con buen desarrollo científico. Si vos me preguntás a mí, las que me gustan mucho, que actualmente hay en el comercio, que no quiere decir que sean las únicas, esta es una opinión personal y que me parecen súper seguras y re lindas para trabajar, son todo lo que es la línea blanqueadora de Pola Office, que es de SBI, que es australiana. Me gusta Ultradent, con toda su línea también súper completa, que es norteamericana. Y me gustan algunos productos de la marca FGM, ¿sí? Y, ay, no me puedo acordar el de Baratieri, ayúdame, Nico. ¿BM4 es? Y BM4, que es producido por Brasil, son producidos en Brasil. Respecto de la concentración, tenés ya un poco, Nico va a hablar de los principios activos, pero concentraciones tenés de las más variadas. Volvemos a lo de antes. Esto es biología, no es matemáticas. Entonces, uno estima, si la coloración es como muy notoria, la discromía muy intensa, uno estima necesitar altas concentraciones. Para otros casos, si vos me tenés que blanquear a mí, que posiblemente yo no tengo ningún tipo de fluorosis, por ejemplo, que mi cambio cromático ha sido por la edad, vos vas a poder optar por un blanqueador a menor concentración. O de pronto yo voy y te cuento, vos me haces la inspección clínica y ves que tengo un montón de retracciones gingivales. Entonces vos decís, no, vamos a empezar con el tema de la sensibilidad, me lo quiero obviar, y bueno, utilizo una baja concentración. Ahí la doctora Franciosi le dejo una pregunta en el chat con respecto a una marca comercial. A ver, que ahí lo abro. Ahí te la leo yo, si quieres. ¿Te coloca en la boca? Sí, Sí, hola. Javi. ¿Sirve una marca Go que viene con una cubeta verde que se coloca en la boca directamente? Mira, sí, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Bien usada, bien indicada, es de una marca reconocida, es un tratamiento seguro, es excelente. Yo te cuento cuándo lo uso a ese tratamiento puntualmente. Lo uso cuando son pacientes portadores de ortodoncia, porque aún la persona que es portadora de brackets puede aclararse los dientes. No es que donde está cementado el bracket no se va a aclarar, ¿sí? Porque eso trabaja por difusión en todo lo que es tejido adamantino. ¡Salud, salud! En lo que es tejido adamantino. Entonces, al no tener que hacer una impresión para la cubeta individual, Fabi, y arrastrar todo lo que es alambre y demás, o hacer una cubeta con alivio, me parece que es súper cómoda la cubeta, es súper efectiva. Yo por el momento, lo único que no me convence tanto es el valor. Vienen las cubetitas individuales, blister individuales, de A1 para maxilar superior e inferior, de A4, o si no, el blister grande. Son bárbaras, son efectivas, pero bueno, vos tendrás que evaluar, Fabi, cómo es la cuestión de costos, ¿no?
pero como efectivo es súper efectivo, bueno y es seguro. ¿Y le pones muchas horas? Mira, la indicación te dice desde 30 minutos. Hay pacientes que usan desde 30 minutos a 2 horas, Fabi. Ah, bueno. Lo sacan, a ver, si te lo pusiste y te dormiste y lo pasaste toda la noche, ¿pasa algo? No. Che, ¿y cuántas le podés poner? ¿Cuántas veces o repetir? ¿Hasta cuándo blanqueo? Y hasta que yo lo que hago cuando doy un blanqueamiento ambulatorio, doy para una semana nada más, para hacer el control. Cuando yo voy haciendo el control, viene todo bien y veo que ya no se aclara más, porque es algo que tampoco puedo predecir. ¿Cuánto se va a aclarar? Y no sé. Tengo que probar. Cuando yo voy viendo que se va estabilizando el color, bueno, hasta acá llegué y le voy dando una por semana, porque si, digamos, para toda una semana, porque si le das para más, olvídate. Gracias. Ahora, Lucía, viene lo que estás preguntando. Ventajas, Sí, desventajas, indicaciones de lo que es tratamiento, blanqueamiento ambulatorio, de lo que es blanqueamiento de oficina. Claudia, antes que comience Nicolás, una pregunta. De las marcas que vos nombraste, que te preguntaron recién, ¿todos traen el componente indoloro que puede ayudar a la sensibilidad? ¿Que vos nombraste? Sí. Porque yo sé por lo menos Ultradent no lo tenía, no sé si ahora lo ha incorporado. ¿Quién, Silvita? Office. Sí, todos vienen con potasio. Hago muy poco, no es mi área, pero bueno. Hay un montón, incluso hay un montón de presentaciones. El mismo principio activo viene por ahí en jeringa autoactivable, en jeringa para varios pacientes, en polvo líquido para preparar, o sea, hay para todos los bolsillos. Me parece que generalizar por ahí es trasladar una opinión personal que puede ser la realidad de mi práctica profesional y no lo de los demás, ¿no? Pero esta cuestión del aclaramiento hay que incorporarla a todos los tratamientos y a los pasos de rehabilitación que nosotros hacemos con los pacientes. Es segura, es mínimamente invasiva y realmente el aspecto general del paciente cambia. Y sobre todo en estas situaciones, más allá de la estética, en estas situaciones, como yo comencé diciendo al inicio, ¿no? Donde el tratamiento ya deja de ser estético para ir un pasito más allá y ser un tratamiento terapéutico, como es en el caso puntual y contextual de lo que vemos en TASMA, que ahora Nico va a mostrar y va a contar. Sí. ¿Sandra? Viviana. Ay, quería ver si me veía nada más. No, mentira, en serio. Es que no sé si al final lo dijeron porque, bueno, estaba como en otra cosa. Perdón. Lo que vos dijiste, Clau, creo que dijiste algo de la edad de los niños, porque también era un tema. Porque dijiste que si es necesario, haciendo la conciencia, tendríamos que ver científicamente qué tenés, porque no te quiero poner en el criterio que vos generalices, porque acabas de decir, porque después vamos a decir, Claudia dijo que podés blanquear, hacer el aclaramiento, tratamientos en los niños. Sí, ¿Qué hay en relación a eso? Claro. No lo digo yo, lo dice la Asociación Americana de Pediatría, ¿no? O sea, yo no, ya digo tantas cosas, pero no, respecto del aclaramiento, no. Creo que hay que tener en cuenta que las condiciones tisulares, digamos, propias del esmalte en los niños, es completamente por una cuestión histológica diferente o más minusválido que el de los adultos. Entonces está más que claro. Además, tenés que pensar... teniendo en cuenta lo que hablamos, ¿no? De características histológicas, anatómicas, el grado de mineralización o calcificación que tienen los dientes, por eso me refiero. Pensá que el diente temporario tiene menor espesor de dentina y menor espesor de esmalte. Sin embargo, en la literatura yo separé a algunos, después, si quieren se los comparto, algunos casos donde incluso se reporta en casos hechos por americanos, no por europeos, norteamericanos, de blanqueamientos en temporarios, ¿no? ¡Qué loco! Entonces, es que, viste, pero todos los cambios siempre partieron a partir de la locura de uno. Totalmente. De alguien. Mira, entonces, en el caso de temporario, no sé si la locura no es a veces de los papás por la estética, porque el niño, no sé si en un temporario
tiene una edad como para que tanto le interese, ¿no? La estética. Claro, te das cuenta entonces, pero creo que es algo como que no para salir mañana y empezar a blanquear niños, no. Pero creo que, que es como para empezar a mirar, Claro, abrir un y poco. abrir el panorama y ver qué pasa, ¿no? Con esto. Sí, yo Pero de un pronto... poco, Sí, Silvita. discúlpame, Claudia, no, un poco imaginé cuando nombraste niño que te referías a ese chico a lo mejor de 9 o 10 años, que ya tiene su sector anterior permanente. En eso pensé, en un permanente joven. Vos sabés que Sí. pensé en eso, ¿no? Claro, el permanente. Pero viste que Sí, siempre a vos, si vienen y te dicen, ay, porque yo tengo un nene de 13 años, es como que uno tenés duda, tu ¿no? duda. Sí, totalmente. Entonces, a ver, siempre también en el recambio sucede que las características cromáticas del diente permanente son diferentes a los dientes temporarios. Por algo se llaman dientes de leche, porque son muy blancos. Entonces empiezan a erupcionar los permanentes y ¿qué te dicen los papás muchas veces? Ay, le están saliendo amarillos. Entonces, por eso esa placa que yo les puse decía el uso criterioso. Los que tenemos que ser criteriosos somos nosotros como profesionales. Entonces, en ese caso, decirle, no, mamá, pasa esto y darle la explicación. Ahora, si vos tenés esa misma situación con un niño con bandas de fluorosis, es otra cosa. Claro, sí, totalmente. Genial, es Clau. otra la situación. Claudia Agustín pregunta, ¿y a la hora de elegir el producto, hay preferencia entre peróxido de hidrógeno y carbamida o a las concentraciones correctas de los mismos resultados? Mira, Agustín, ya Nico va a dar más detalles, pero yo simplemente te quiero dejar esta idea. Lo que blanquea es el oxígeno libre. El peróxido de hidrógeno, por decirlo de alguna manera, es como una reacción más violenta, más rápida, ¿sí? El peróxido de carbamida, por su principio de acción que se desdobla hacia peróxido de hidrógeno y otras sustancias, es más lenta y al ser más lenta es más segura. A vos te toca peróxido de hidrógeno en una papila y le blanqueas la papila, ¿sí? Con el peróxido de carbamida no sucede eso. Entonces, mira, ya pensando eso, uno tiene que empezar a decir, bueno, entonces si es una reacción violenta con la que hay que tener cuidado, la quiero ver yo como odontólogo teniéndolo ahí, no se lo voy a dar para que se lleve a su casa, salvo que sea muy bajita la concentración. Y lo inverso sucede con el peróxido de carbamida, pero ya Nico va a ir introduciendo en eso. Buenísimo, profe, gracias. Y esta cosa que decíamos, ¿no? No, porque me quiero blanquear porque mañana tengo tal evento. Y bueno, vamos con el hidrógeno. No puedo esperar, voy con algo más seguro porque me ahorra el dolor de cabeza que me llame, que está sensible, que la papila se le puso blanca, que... Por eso decimos, y lo van a escuchar a Nico también, porque en esto coincidimos los dos, de que no hay recetas. Uno no puede salir de acá diciendo, voy a ir a comprar tal blanqueador de tal concentración y se usa de esta manera, porque todos nuestros pacientes, nosotros no somos técnicos aplicadores de blanqueamiento, nosotros somos profesionales de la salud que tendremos que diseñar un plan de tratamiento acorde o individualizado a cada uno de nuestros pacientes. Ok, ¿ninguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces damos paso a la palabra del doctor Nicolás. Adelante, Nicolás. ¿Se ve ahí bien? No, no vemos. Yo al menos no veo. No estás presentando. O en internet o no sé. Debería... Me parece un mensaje de error. Déjenme que ver qué pasa. Está medio raro el mito ahí. ¿Por qué no me está dejando? Ahí se ve. Ahí se ve. Sí, perfecto. Ahí sí, Nico. Ahí sí. Bueno, básicamente, después de haber desmitificado algunos mitos y hacer una lectura un poco más crítica de determinadas situaciones que se pueden dar con el empleo de diferentes sustancias y pensar también en qué otras sustancias podemos utilizar para los posibles
problemas o la sensibilidad, como habló la doctora del barniz, entre otras situaciones. Creo que tenemos que hacer un poco foco en una de las patologías que nos encontramos nosotros cada vez que vamos a territorio, al terreno, que es la fluorosis, y hacer un hincapié más allá de todo, no en las técnicas y en los materiales, si bien vamos a ver un poco más en el diagnóstico clínico y cómo pensar o repensar el tratamiento de la fluorosis dental, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que siempre que encontramos flúor puede haber arsénico en el agua. Bueno, esto conlleva un montón de cuestiones en terrenos que a veces plantean que la extensión se junte con la investigación y empecemos a ver qué agua se está tomando en la zona, si es un agua que genera otros problemas en la salud más allá de este veteo característico, entre otras situaciones. Entonces, bueno, tener presente y no salirnos del eje del proyecto del cual estamos formando parte y saber que una de las patologías que es endémica, que justo se da, es la fluorosis. Entonces tenemos que tener en cuenta que ¿qué es? Sabemos que es una condición irreversible que está causada por una ingesta excesiva de flúor durante la formación del elemento dentario. Y ahí es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta, que se va a generar una alteración en esa ultraestructura del esmalte, provocando una hipomineralización. Y siempre que el flúor esté, digamos, ingerido en más de 1,5 miligramos por litro, durante la fase del periodo preeruptivo, va a generar en la formación, digamos, en esa amenogénesis, una situación tisular característica que les va a dar un comportamiento óptico y hasta el estructural y ultraestructural del elemento dentario para visibilizarse como una patología de la erupción del elemento dentario. Generalmente el esmalte va a presentar un aumento en la porosidad. ¿Por qué? Porque estos cristales de fluorapatita, van a ser mucho más grandes que los de hidroxiapatita y va a tender a darle un color opaco. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo vamos a pensar nosotros? ¿Cómo vamos a ver en boca las lesiones de fluorosis en el esmalte? Siempre vamos a ver que son manchas que son bilaterales, son simétricas porque van siguiendo también un padrón de erupción, o sea, son simétricas, o sea, si vemos lesiones de fluorosis en el 11, lo vamos a ver en el 21. Si vemos en el 12, lo vamos a ver en 22. Y vamos a ir viendo así, y siempre se van a condecir con aquellos elementos que van erupcionando, digamos, bajo el mismo momento. Muchas veces vemos fluorosis en los primeros molares y en los incisivos centrales. Vamos a ver un poco más. Tienden a presentar un padrón horizontal y va a ir de una cara proximal a la otra. Y tenemos que tener presente esto. Más allá de buscar una receta de tratamiento, es pensar y individualizar ese componente que la clínica nos va a mandar, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de lesiones que pueden asentar sobre los tejidos duros del diente nos van a servir a nosotros para poder hacer un diagnóstico diferencial con ello? A ver, decir, esto es fluorosis, esto es una mancha de caries incipiente, esta es una hipoplasia, una mancha hipoplásica del esmalte, porque la podemos ver individualmente en un sector, fue un accidente del ultraestructural que se dio puntual en un elemento dentario. Esto es amelogénesis y dentinogénesis, o esto es una característica individual de, por ejemplo, un diente teñido con tetracíclica. Entonces, es pararnos frente a la boca del paciente y determinar cuál sería el origen. Y acá lo importante siempre, tenemos que pensar qué datos nos van a aportar, por un lado, la historia clínica y qué datos nos va a aportar nuestra capacidad diagnóstica para poder pensar en determinar un plan un diagnóstico en función de esto, decir, bueno, el tratamiento terapéutico sería el siguiente. Esto para que ustedes tengan una idea, de acuerdo a la OMS, se aconseja o se utiliza para medir la fluorosis el índice de DIN. Son criterios de clasificación de acuerdo al aspecto del esmalte. Esto está extractado de un libro para que ustedes lo vean, como por nosotros clasificamos a la fluorosis en 5 grados, desde el grado normal, cuestionable en grado 1, muy leve en el grado 2, leve en el grado 3, moderado en el grado 4 y severo en el grado 5. Fíjense cómo desde la clínica nosotros ya vamos viendo, entrenando el ojo, cómo pasamos por diferentes grados de fluorosis hasta llegar a la más marcada, en donde vemos que el defecto estructural del esmalte es muy marcado,
tiende a haber hasta cavitaciones en el esmalte. Quien ha visto una fluorosis severa ve que tiene determinadas características que no pasan desapercibidas. Pero sí sabemos que los estadios 0, 1 y 2 tienden a tener un criterio de diagnóstico muy parecido, el tercero y el cuarto también, y el quinto también. Pensar en hacer una buena clasificación de acuerdo al índice de DIN nos va también a nosotros poder ayudar, o nos va a dar una pauta, un poco más de tranquilidad a la hora de pensar en hacer el diagnóstico de la fluorosis y el plan de tratamiento. ¿Se ve bien ahí la presentación? Pregunta. Sí, Nico, genial. Nico, está perfecto. Listo, no, porque me volvió a parecer un Se letrerito. ve bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Y acá yo aclaré y dejo bien aclarado en esta diapo cuáles son las posibilidades de tratamiento acorde a la severidad de la lesión. Digo posibilidades de tratamiento porque tenemos que evaluar ese componente individual, tenemos que empezar a pensar en leer esa boca, de decir qué nos está hablando, digamos, qué tipo de riesgo presenta cariogénico, qué necesidades tiene esa boca, voy a decir cuál es la posibilidad de tratamiento para hacer. Siempre tener en cuenta desde el punto de vista clínico que vamos a hacer, en este caso, si adiestramos el ojo para diagnosticar fluorosis, visión directa y transiluminación. ¿Por qué la transiluminación? Porque cuando nosotros vayamos a hacer esa transiluminación vamos a poder también ayudarnos a determinar dónde está, hasta qué punto tenemos esa profundidad, esa mancha característica de la fluorosis, y vamos a ver si esa mancha se mueve o baila sobre el esmalte. Nos va a estar diciendo, bueno, si baila un poquito cuando vamos moviendo el transiluminador, podemos ya pensar que son fluorosis más leves a moderadas. Pero si ya nosotros vemos que esa mancha ya toma más estructura, tiene como más cuerpo y no se mueve, vamos a pensar que es algo ya grave o de moderado a grave. Siempre que hagamos diagnóstico vamos a tener que hacer una muy buena una pasta de profilaxis, hacer aislamiento relativo y poner una buena fuente de iluminación. Esto es aplicable a cualquier tipo de diagnóstico que hagamos sobre las lesiones de tejidos duros del diente. Y acá, ¿qué es lo que yo les digo? Con la transiluminación siempre vamos a determinar la profundidad de estas manchas que van a manifestarse en las lesiones. Entonces, para esto vamos a tener que tener en cuenta, dentro de las posibilidades de tratamiento que nosotros podamos plantearle al paciente, no es un libro de cocina, también lo vuelvo a remarcar, como dijimos con la doctora Claudia. Tenemos que pensar que para la fluorosis podemos aplicar desde la indicación de un aclaramiento dental, desde la indicación de una técnica microabrasiva, desde la combinación de estas dos técnicas, desde el pensar o repensar también en hacer restauraciones en algunas situaciones para estandarizar un poco los efectos ópticos del color, o hasta llegar a una rehabilitación mayor. Pero bueno, yo no me quiero salir de esto. Sí quiero dejarles en claro que cuáles serían los agentes más utilizados para hacer el aclaramiento dental, que ya algo dijo la doctora Claudia, que es a través de los peróxidos. Y tenemos que saber qué es lo que pasa, que va a haber oxidación de pigmentos que se van a descomponer del agente blanqueador, y eso va a provocar que se bajen estas tres características del color, que es el valor, el croma y el matiz. Entonces vamos a trabajar sobre esto. ¿Tá? Los agentes más utilizados pueden llegar a ser el perborato de sodio, el peróxido de carbamida y el peróxido de hidrógeno. También tenemos que tener en cuenta que cada marca comercial tiene sus concentraciones, sus indicaciones de uso, sus formas de almacenamiento, sus formas de dispensamiento. Y como dijo la doctora también, si nosotros nos vamos a aquellas marcas que tienen cierta trayectoria, pensamos en que la evidencia científica también puede ser mayor y la estabilidad del producto para utilizarlo puede ser mayor, y ahí es donde nosotros tenemos que también, al momento de aplicar estas sustancias, hacer hincapié en el empleo de los prospectos de los mismos, en cuál es la indicación cierta que el fabricante propone. Y esto es aplicable a todos los materiales también. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que el peróxido de hidrógeno libera los radicales libres entran en el esmalte y alcanzan los pigmentos oscuros y rompen las cadenas, y esto hace que se genere un cambio de reflexión de la luz y tiende a ser de activación rápida, de 30 a 50 minutos.
me caso mañana, bueno, peróxido. Pero bueno, tenemos que pensar en lo que dijo, o repensar en lo que dijo la doctora en las posibles desventajas. Yo te blanqueo, pero puede pasar esto. Lo tenemos que tener en cuenta. Si no, nos vamos al peróxido de carbamida, que en contacto con el agua se disocia en hidrógeno y urea, y la urea se disocia en amoníaco y dióxido de carbono, hace que aumente el pH y facilita el proceso. La reacción de radicales libres para el peróxido de carbamida es de 3 a 4 horas. Peróxido de carbamida, menos concentración, más estabilidad. Peróxido de hidrógeno, de bajas a altas concentraciones. Tenemos que ver cada producto que utilicemos para ver cómo lo trabaja. Y el perborato de sodio, que prácticamente no se usa, pero es un agente blanqueador, que se descompone en metaborato de sodio, peróxido de hidrógeno y oxígeno, y este sería el mejor indicado para el blanqueamiento interno. Con respecto a las técnicas, esto es muy simple y sencillo, es un modo de resumen. Podemos hablar de técnicas de aplicación ambulatoria y técnicas de aplicación en consultorio. Generalmente las de aplicación ambulatoria conllevan a que nosotros en nuestra consulta tomemos un modelo, confeccionemos una plaquita con un termoformador, con un espesor determinado, y le vamos a dar al paciente el agente blanqueador. En este caso, el ideal es el peróxido de carbamida al 16%. Tengan en cuenta lo que la doctora les explicó sobre el tema de las concentraciones y los tiempos. Es aplicable, por eso estuvo bueno la intervención de la doctora en algunas situaciones. Y pensar de aquellas técnicas de aplicación en consultorio, en donde los agentes que vamos a utilizar nosotros son de peróxido de carbamida, podemos ir al 30-37, hacemos sala de espera al paciente media hora, o peróxido de hidrógeno al 30-37, y siempre tener en cuenta esto: la protección de los tejidos blandos, el aislamiento absoluto, aplicar barrera gingival, pensar en la aplicación de la sedación por intervalo de 2 a 3 días, y siempre ver lo que nos dice el fabricante. Acá veo de un lado, yo puse como un ejemplo el BM4, que me parece que es un lindo blanqueador con peróxido de carbamida para una aplicación ambulatoria. Es muy estable, es muy aceptable para el paciente. Y del otro lado, también me gustan mucho los de DSDI, como dijo la doctora, los de Ultradent también. Pero bueno, también tenemos que conocer cuáles son las indicaciones y el uso que tiene cada uno de ellos y cómo se dispensan y se utilizan. Fíjense que el Pola Office arriba viene con unas jeringuitas autoaplicables, el de abajo es diferente la forma de aplicación. Tenemos que tener en cuenta estas situaciones. Y también, como profesionales, podemos hacer un planteo de la utilización de técnicas mixtas. Entonces podemos decir, bueno, vamos a hacer una aplicación oficinal en el consultorio de este tipo de material, y nos vamos y le damos la cubeta y utiliza para ver los resultados. ¿Hasta dónde blanqueamos? Bueno, ya también algo dijo la doctora, y tenemos que tener en cuenta cuál es el punto en donde no lo vemos. ¿Sirve a hacer algo? Bueno, si tenemos una buena máquina o sabemos utilizar una buena máquina, un buen registro fotográfico nos da la pauta para mostrarle también al paciente y tener en cuenta esa situación. Las indicaciones post-blanqueamiento, yo acá hablo de la dieta blanca, pero la doctora nos desmistificó antes. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, que también, fíjense, yo lo pongo como una contraindicación, pero también estuvimos hablando y contrarrestando algunas otras cuestiones, el tema de los niños, pero sí tenemos que tener en cuenta las restauraciones deficientes, las caries activas y la presencia o no de la enfermedad periodontal. Para eso tenemos que tenerla estabilizada. Entonces, siempre pensar cuando lleguemos a utilizar estos materiales, en qué momento de nuestro plan de tratamiento planteado el paciente los vamos a aplicar. Nos vamos a otro producto que podamos llegar, o a otra técnica que podemos llegar a utilizar para trabajar sobre la fluorosis. Primero dije blanqueamiento, después dije microabrasión, podemos combinar a las dos. Entonces tenemos que tener una noción básica de microabrasión, que sería un procedimiento de desgaste mecánico-químico, se da en la superficie del esmalte, y se trata de eliminar mediante este barrido de la aplicación del componente que tiene el agente blanqueador, con una gomita o de acuerdo a las indicaciones que nos dé el fabricante, vamos a eliminar más o menos 10 micrómetros de esmalte por fricción. Generalmente la indicación de la microabrasión está ideada para manchas superficiales, fluorosis leves a moderadas.
el componente está, el material tiene en su composición partículas abrasivas de sílice y ácido clorhídrico. Y generalmente, ¿qué es lo que yo pongo acá? ¿Cuál es la secuencia de utilización? Anamnesis, diagnóstico, transiluminación para ver la superficialidad de la mancha, y de acuerdo a las características de cada kit vamos a ver cómo trabajar. En este caso, acá está copiado lo del gradient, que es el que por ahí utilizamos cuando vamos a TASMA. Protegemos el tejido gingival, le hacemos aislamiento absoluto, utilizamos gafas, colocamos el producto sobre vestibular, colocamos con fresas siliconadas de pulir a baja velocidad, frotamos y repetimos, y colocamos flúor neutro por posibles problemas de sensibilidad posterior al tratamiento. Y ahora vamos un poco a el planteo de diferentes situaciones clínicas. Este está resuelto en la FACU. Es un lindo caso para ver cómo se trabajó esto. Fíjense el diagnóstico, no sé para ustedes, pero esto está diagnosticado como una fluorosis de leve a moderada. La posibilidad de tratamiento está más que clara, que se puede pensar en una técnica de microabrasión y de blanqueamiento, ya vamos a ver, pero fíjense, hicimos ese diagnóstico. Las manchas características, fíjense en el 11 y en el 21, que son muy parecidas y simétricas, y en el 12 y el 22 tienden a irse hacia la zona incisal, y en el canino ya tienden a ser blancas. Fíjense en la cronología de la erupción. Si vemos así, podemos pensar en la edad en la que fueron apareciendo los dientes hacia los caninos, y fíjense la severidad, o sea, nos da la pauta que a lo mejor en el momento de la erupción de los centrales y los laterales, la concentración del fluoruro fue mucho mayor que a la hora de la erupción de los cáninos. Se hizo el aislamiento de canino a canino, se colocó una barrera gingival con una resina, se fotocuró, se colocó, se mezcló de acuerdo a las indicaciones del fabricante, el ácido hidroclórico con la sustancia abrasiva, se llevó a los elementos dentarios. Después se hizo una técnica ambulatoria de blanqueamiento, protección. Acá se utilizó el PolaOffice, se trabajó con el peróxido y fuimos aclarando un poquito. Como último, para lograr un poco de, digamos, de estabilidad en el color, en aquellos lugares en donde las manchas tenían una cierta reticencia a salir, se hizo un leve esperizado con protocolo de adhesivo y resina, se homogenizó un poco. Y fíjense la situación clínica de una fluorosis de leve a moderada, un antes y un después. El resultado estético es aceptable y habría que, bueno, hacer controles. Se hicieron, no tenemos el registro, pero es algo trabajado simple y sencillo, mínimamente invasivo y sutilmente una remaquillada con una resina. En este caso es otra situación clínica. Fíjense, acá si uno ve la foto, también le hicimos en la cátedra. Si uno ve las fotos, lo que va a ver es que hay una restauración existente, o sea que pensemos qué criterio de diagnóstico se empleó para llegar a hacer ese tipo de tratamiento sobre los elementos. Se ve que un odontólogo planteó la restauración con carillas, sin conocer cuáles son las características a lo mejor ultraestructurales de ese esmalte y estructurales. Las carillas de los elementos dentarios prácticamente se desadhirieron todas, menos la de esa pieza, y si uno piensa, cuando uno tiene dientes con alto contenido de flúor, los tiempos de grabado tienen que ser aumentados. Entonces, a lo mejor, hasta un desconocimiento de un tiempo generó un fracaso en una posibilidad de tratamiento. Entonces, bueno, se hizo el diagnóstico. ¿Qué se planteó acá? Bueno, a la inversa hicimos acá. Fíjense, se hizo el aislamiento, se eliminaron restauraciones deficientes, se trabajó sobre eso. Se hizo el blanqueamiento con el peróxido de distintas concentraciones. Fíjense cómo va bajando el color. La fluorosis era de leve a moderada, estaba ahí, tipo 2, tipo 3, de acuerdo a la clasificación de Dean. Se logró bajar un poco el color y nos seguían quedando las manchas. Se remaquilló un poquito. A ver, me falta acá, perdón, pero me está faltando. Bueno, acá no tengo la secuencia, me falta una. Entre esta y esta hubo una sesión de microabrasión. Que no la aclare.
Entonces se hizo primero microabrasión, después se pasó al blanqueamiento con peróxidos y después se hicieron las restauraciones para estabilizar un poco el color y las lesiones que estaban obturadas provisoriamente en las caras proximales, y se pensó en esto. Entonces empezamos a plantear una situación clínica de un antes y un después, algo simple y sencillo, en donde estuvo, a mi entender, en un principio un error de diagnóstico hasta posibilidad de planteo de tratamiento. Fíjense, casi sin invadir con resinas, aplicando una técnica combinada entre el flúor, entre el blanqueamiento, ya a esta hora se me apaga el tele, entre el blanqueamiento y la microabrasión con las restauraciones necesarias por las lesiones proximales que presentaban, algo mínimamente invasivo, se dio una solución aquí. Esto es algo que trabajamos en TASMA, está la historia clínica, una de las personas debería haber tapado el nombre, algo simple y sencillo, por ahí las fotos acá, los que van a TASMA entienden que no damos abasto a veces, así que fíjense, se hizo una pequeña microabrasión y lo trabajamos. Acá es otra, para que vean que esto es lo que hacemos. Detectamos la fluorosis, acá bueno, volvemos también a la misma, las clasificamos, las trabajamos en la historia clínica y hacemos la técnica que es necesaria. Generalmente por el tipo de fluorosis que estamos viendo, muchas veces con la microabrasión resolvemos, el tratamiento de microabrasión resolvemos la fluorosis. A veces debemos pensar si necesitamos hacer alguna técnica como de blanqueamiento, no, pero hasta el momento no hemos tenido resultados aceptables por el paciente, entonces hemos quedado ahí en el tema de la microabrasión. Y básicamente es algo simple y sencillo, y hasta acá llegamos. Acá pongo porque hay casitos de compañeros de cátedra para que lo veamos. ¿Cuál era la idea que yo tenía? Era hacer una exposición más que todo clínica, que vean algunas manchas, que vean el diagnóstico, que no nos quedemos en la receta de cocina, que pensemos en la historia clínica, que pensemos en el componente individual, que pensemos que ese paciente también tiene unas características que tenemos que hacer una buena lectura de la boca y pensar a decir, bueno, sobre esto me paro, sobre esto trabajo, sobre esto diagnostico, sobre esto restauro, sobre esto hago microabrasión, sobre esto hago blanqueamiento. O sea, es combinar. Pero para mí está el secreto en una buena anamnesis, una buena historia clínica y una buena lectura de la boca, ¿no? Ya después es conocer el material y el producto. Entonces, muchas veces, leyendo la boca y entendiendo el funcionamiento del producto, ya tenemos un resultado clínico aceptable que da una solución. Que también, como planteó la doctora Claudia, muchas veces a veces lo que es estético termina siendo una necesidad para el paciente. Así que bueno, la idea era esta, que vean criterio de diagnóstico, trabajamos, vemos, aplicamos. Si no estamos bien entrenados desde el diagnóstico, desde el estudio, desde el ver, todo lo que pensemos no puede salir. Pero también tenemos que saber cuál es la aplicación, cómo funciona un material, cómo saber seleccionarlo y cómo saber aplicarlo. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta, conocer en general el material y después pensar en particular, de acuerdo al material que tenemos en la mano, cómo lo aplicamos. Aplicable a un blanqueador, a un barniz, como la doctora nos dijo, a una resina, conocer la resina, aplicable a un ionómero, a todo. Digamos, esta es la idea. No hay mucho secreto y la idea es que no busquemos un libro de cocina, sino que aprendemos a cocinar. ¿Ah? Ese es el mensaje. No, yo nomás, doctor Nicolás, quiero preguntarle si en estas instancias haces todo en la misma sesión y si el paciente puede quedar con sensibilidad. Bien. También hay que saber, en este caso hay que saber hacer una lectura, más en el caso de las microabrasiónes, del componente individual. Los dientes, esos piezas de elementos dentarios, en los que nosotros vemos que ese esmalte es más poroso, hay mucha pérdida de estructura, donde el flúor en exceso, en vez de ayudarnos, nos está haciendo daño. Lo más seguro que esa permeabilidad está aumentada y lo más seguro que la sensibilidad puede aparecer.
que es distinto en algo que sea leve o que nosotros que vemos que ese tejido, desde el punto de vista de la visión o de la transiluminación, no lo vemos tan minusválido. Lo más seguro que el abordaje que hagamos no nos genere la sensibilidad. Pensar que todos los pacientes nos pueden dar el mismo grado de sensibilidad tampoco es algo criterioso, porque hay también un componente individual, hay todo un mecanismo del dolor, una propiocepción que es individual también. Entonces, también es bueno, es decir, bueno, ¿qué alternativas tengo yo para pensar en evitar esa sensibilidad? Podemos aplicar un barniz, podemos aplicar un flúor, también podemos pensar en un montón de otras situaciones. Pero bueno, la idea es esta, saber leer la boca, porque si yo no leo la boca, no puedo ver. Hasta a veces nos pasa que hacemos una operatoria y empezamos a tallar, y donde nosotros pensábamos que íbamos a encontrarnos con algo simple y sencillo, el componente individual, esa dentina era completamente blanda, y a lo mejor hicimos la misma restauración en un paciente de la misma edad y no tuvimos un problema. O sea, es saber leer, yo creo que el componente individual, el que te da la pauta a vos de decir, ¿hay sensibilidad o no hay sensibilidad? Y ahí contar con un recurso como para atacarla. Es un pensamiento muy clínico el mío. Ok, gracias, Doctor. Chicos, ¿alguna pregunta por chat o verbalmente que quieran hacerles al doctor Nicolás o a la doctora Claudia antes de finalizar? Yo, Nico, ¿por qué no sería conveniente o preferible hacer primero la restauración antes que el blanqueamiento? Se hicieron restauraciones provisorias, ahí yo no mostré una serie. Siempre que vayamos a colocar peróxido, la boca tiene que estar libre de caries. Piensen que donde hay caries, y si nosotros eliminamos ese túbulo, debería estar sellado, o ese tejido debería estar protegido. Si bien, bueno, la idea mía es, imagínense que esto da para hablar un montón, y a lo mejor yo en 20 minutos les estoy mostrando 80 casos, pero siempre es, cuando vayamos a utilizar blanqueadores, peróxido, tenemos que tener eliminadas las lesiones de caries. Con restauraciones provisorias, porque seguro que cuando apliquemos el peróxido vamos a tener que hacer. O usar alguna estrategia pensando hasta qué color, valor, croma vamos a poder llevar, y hacer nuestras restauraciones y jugándonos a que después nos queden acorde al blanqueamiento indicado. Generalmente el paciente que llega al blanqueamiento ya pasó todas estas etapas. En este caso, lo que les mostramos nosotros es algo que concurrió a la cátedra, a la facu, con un tratamiento que hasta también fue hasta inconcluso. Y se van a reír, uno dice, ¿cómo vamos a despegar esta carilla? Le apoyamos una espátula de cemento y salió. Y uno dice, la adhesión es buenísima, sí, bueno, pero en el diente con flúor tenemos que grabar más. Y no grabamos más. Entonces tenemos que pensar también, conocer el componente individual, las características y el diagnóstico. Hago hincapié en eso. Perfecto, gracias. Bien, de nada, Nabila. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Te dije, Nico, que con todo ese material podías hacer un curso de 2 días. Sí. Pero bueno, la idea mía es esta, Claudia, es mostrar y abrir cabeza, digamos. No busquen, al menos en mí, una respuesta cuadrada de decir, sí, ultra edge o tanto tiempo, no. Veamos qué, y en función de eso vemos qué hacemos. Es lo que yo pienso, ¿no? Que a mí me sirve, a lo mejor a otro no le sirve. Bueno, yo tengo una pregunta si nadie más tiene otra. ¿Ustedes son siempre tan geniales? ¿Nosotros? Los de las operatorias, ¿viste? Dicen, no. Ah, sí. Nosotros los de las OPE somos los mejores. ¿No es cierto, Nico? Claro. Después de los de odonto. Odonto P. Sí, ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, abran las cámaras, saquen las fotos. Sumamente agradecido, Nico, Nicolás Peralta, no sé si te presentaste, ¿no? Claudia Bonín. Bueno, yo soy Nico, soy docente operatorio.
Y siempre me van a ver en la facultad. Ah, no, pero estaba Sí. grabando todavía, dejen de grabar. Esta Dale, que parte la la Sandra quiere cortamos. hablar. Estoy hablando muy Es siempre que tan Silvita segura, está tan tranquila. distraída. Hoy estaba haciendo una paella, chicos, mientras ustedes hablaban.